Buenos días, hermanos. Hoy les invito a bendecir el nombre del Señor a través de la alabanza. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en el Salmos 47 del 1 al 4. Aplaudan felices pueblos del mundo. Alaben a Dios con alegría. El Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y merece toda honra. El gran Rey nos dio la victoria sobre pueblos y naciones. Dios nos ama, pues somos su pueblo. Por eso nos dio la tierra prometida. Esa tierra es nuestro orgullo. Ahora les invito a cantar todos unidos, desde sus hogares, el coro Él es el Rey. Les invito a cantar el siguiente coro, juntos desde sus hogares. El coro, Adoro, adoro a Cristo.
Escuchen lo que dice la palabra del Señor en Salmos 47, del 5 al 7. Dios se ha sentado en su trono entre gritos de alegría y toques de trompeta. Vamos a cantarle himnos a Dios. Vamos a cantarle a nuestro Rey. Cantémosles un himno hermoso, pues la reina en toda la tierra. Cantémosles el coro. Vamos a cantar. Para terminar este momento de alabanza, cantemos con todo nuestro corazón el coro, el centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has
en este domingo 11 del mes de octubre me toca compartir nuevamente con ustedes y reflexionar la palabra de Dios. Bueno, la lección que nos toca el día de hoy es la lección número 61, la resurrección de Jesús. Tal vez alguien se preguntará, como yo también me lo hice, ¿por qué repetir una vez más esta lección que en teoría ya habíamos adelantado? Pero la verdad es que cuando nosotros consideramos la importancia del mensaje, vemos que nunca será un tema repetitivo, sino al contrario, este es el mejor de los mensajes que pueda recibir el pueblo de Dios. Bien, para esto vamos a entrar directamente en tema y tenemos un texto para memorizar. Y veamos que este texto es uno de los textos más impresionantes en cuanto a lo que es el mensaje del Evangelio. Dice el apóstol Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hemos estado viendo durante varios domingos muchos temas relacionados a la muerte de Cristo. Hoy vamos a ver su resurrección. Ambos, como nos dice este versículo, dice de acuerdo a las Escrituras. Nosotros tenemos, y lo digo, bueno, a lo mejor por mí, o el pueblo cristiano abarrota las iglesias desde el domingo de Ramos al domingo de Resurrección. Pero después, cuando termina el domingo, el lunes, a veces como que, pues ya, a esperar una Semana Santa más. Pero hoy vamos a analizar algunas cosas, y es realmente cuando la iglesia debería de estar en un periodo de fiesta, en un periodo de alegría, en un periodo de regocijo, porque ha recibido el más grande de los mensajes. Así es que, bueno, que el Señor nos ayude en esta mañana, que Él nos dé fuerzas, y le decimos que Él bendiga su palabra, que Él añada una bendición, que Él nos dé entendimiento y comprensión para recibir este mensaje, y le decimos que en su nombre se lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a hacer, bueno, la introducción, bueno, o la primera parte de nuestra escuela dominical. Vamos solamente a recordar algunos hechos que sucedieron ese día de resurrección. Y dice nuestra introducción, la primera vez, dice: después de la noche oscura del sufrimiento de Jesús, vino la luz del día cuando resucitó de la muerte. Entonces, si habremos dedicado muchos días, muchas escuelas dominicales para hablar de su muerte, ¿por qué no habremos nosotros de constantemente estar recordando su resurrección? Esto es, bueno, vayamos grabando estas frases. Dice, vino la luz del día. Esto es cuando nosotros pasamos por un problema, por una situación de crisis, por una situación muy difícil. Y cuando nosotros vemos que este problema se va solucionando, es como que vemos la luz de un nuevo amanecer, como la luz de un nuevo comenzar. La Pascua. Por cierto, yo no había tomado mucho en cuenta esta definición, pero la Pascua se refiere precisamente al día de resurrección. Dentro de la cultura, bueno, vamos a decirlo, cultura o religión judía, para ellos la Pascua es un día de gran solemnidad, es una de sus grandes fiestas. Vamos a ver algunos detalles de ello. Pero la Pascua es también el sinónimo de resurrección. O sea, la Pascua realmente comenzaba el domingo. Ese primer día de la semana comenzaba la Pascua, y esa Pascua duraba una semana, por lo menos en cuanto a fiestas. Pero vamos a verlo más adelante, realmente duraba muchos días más. Es decir, no llegaba el lunes o el domingo y se olvidaban de la Pascua, sino ellos
seguían disfrutando o viviendo dentro de todo lo que representaba para los judíos la fiesta de la Pascua. Y así se le conoce ese día como el domingo de resurrección, pero también sería el domingo de Pascua. Dice, es una fiesta de gozo para la iglesia de Cristo en un mundo en donde la muerte parece prevalecer. Una vez más, si nosotros vivimos en un mundo en el cual cada día nos enfrentamos a situaciones dolorosas, a situaciones de muerte, a situaciones de malas noticias, ¿por qué no animarnos con este maravilloso mensaje de la resurrección? Dice, el término Pascua. Bueno, solamente primero no es necesario grabar o tener en cuenta todos estos términos, pero solamente el objetivo es, bueno, ¿qué significa Pascua? Dice, el término Pascua proviene del latín pascal, que a su vez proviene del griego Pascua, una adaptación del hebreo pesai, que significa paso o salto. Es decir, esta palabra, paso o salto, daba en primer lugar el paso que el pueblo de Israel da cuando ellos son sacados de la esclavitud de Egipto a la libertad. Es decir, ahora ellos son libres para ir hacia la tierra prometida. Era un salto. Este salto también se debe ver como la idea del salto del invierno a la primavera. De hecho, por cuestión de tiempo, les quiero decir que la Pascua, si alguien se pregunta por qué cambiaba o cambia cada año, bueno, es que está asociado precisamente al inicio de la primavera. Es cuando termina el frío del invierno y viene la primavera con toda la vida y los colores que ella representa. También significa algo así como de la muerte a la vida. Es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos la Pascua, debemos también de verlo desde este punto de vista. O sea, como les digo, dedicamos muchos días para ver la pasión y muerte de Cristo, pero ahora vemos un salto y es ver el renacer de Cristo, el volver a la vida, pero que todo eso representa mucho más de lo que nosotros muchas veces quizás lo sabemos o quizás muchas veces ni siquiera nos imaginamos, o quizás muchas veces lo hemos olvidado. Dice, es el salto, por ejemplo, seguimos viendo esas ideas del ángel de la muerte por encima de cada casa de los hebreos durante la muerte de los primogénitos de Egipto. Aquella última noche del pueblo de Dios, del pueblo hebreo en Egipto, va a haber una gran diferencia entre lo que es el pueblo egipcio y lo que es los hijos de Dios. El ángel de la muerte pasará aquella noche, y como nos lo resume, o trataremos de resumirlo en este versículo de Éxodo 12:27, dice, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Qué hermoso, qué maravilloso mensaje es saber cuando el ángel de la muerte visita las casas. Pero muchos podemos decir, libró nuestras casas. O sea, las casas de los hijos de Dios quedaron libres, quedaron protegidas. Eso significa entonces, bueno, todas estas ideas, lo que significa Pascua, el salto de la muerte a la vida. Bien, vamos a recordar rápidamente, dice, los eventos de la Pascua. Dice, cada evangelista relata circunstancias a su manera, es decir, este momento de la resurrección, nosotros lo encontramos en los 4 evangelios. Hoy, si usted revisa, bueno, sus materiales, referiremos más que nada a los primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Y todos ellos nos van a dar diferentes datos, diferente información. Pero algo que dice aquí, lo que es más significativo, es que ninguno da una descripción del evento mismo de la resurrección.
Nosotros sabemos que Cristo resucitó en el transcurso de cuando terminaba el sábado a cuando comenzaba el domingo. ¿A qué hora? No lo sabemos. No sabemos cómo sucedió. O sea, no sabemos exactamente el acontecimiento. No lo sabemos. Lo que nosotros vemos son los efectos de esa resurrección. Es como cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿has visto al Cristo resucitado? Pues no lo he visto, pero he visto su obra, he visto sus efectos, he visto sus bendiciones, he visto sus maravillas, he visto el resultado de ellos. Por eso es que nosotros vamos a ver, solamente viendo algunos de los acontecimientos, podríamos ir deduciendo un poco de lo que sucedió en esa madrugada del primer día de la semana. Dice, el amanecer del día de la resurrección es ocultado, nos es ocultado, pero sí podemos ver algo de lo que haya sucedido aquella mañana. Bien, entonces, el evento mismo de la resurrección nos es oculto, o sea, no nos dice cómo fue, o sea, yo imagino que no fue tan complicado. Si alguien hubiera estado ahí presente, hubiera visto el cuerpo de Cristo muerto, pero de repente Él vuelve a la vida. Así de simple. Vuelve a la vida y otras cosas les digo que nosotros podemos deducir. Aunque, bueno, nos narra la aparición del ángel. Aunque realmente, bueno, en algunos de los escritores nos dicen que también aparecieron dos ángeles. No lo sabemos exactamente, pero hubo ángeles que anunciaron o que participaron en este maravilloso hecho. Es lo mismo que sucedió cuando Cristo nació en Belén. Los ángeles aparecieron, los ángeles proclamaron su nacimiento. De esta misma manera, los ángeles van a participar de la proclamación de que Cristo ha resucitado. Bueno, este ángel removió la piedra y dio las buenas nuevas. Entonces ellos van a estar ahí, van a aparecer, van a remover esa pesada piedra y van a decir, Cristo ha resucitado. Bueno, también se nos habla de la actitud de los guardias. Ellos vieron un poco más de lo que sucedió esa mañana. Dice, ellos se quedaron como muertos. Unos fueron a dar aviso a los sacerdotes, otros huyeron de miedo, ya sea de lo que vieron, y otros quizás de miedo de que no sabía qué iba a pasar aquel día. Dice, y recibieron dinero a cambio de mentirse. Es decir, los mismos que habían condenado a Jesús, ahora ocultaron lo que había sucedido y dicen que a cambio de mucho dinero y de promesas de ayudarlos, ellos mintieron de lo que había pasado. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Eso era inverosímil porque eran muchos soldados bien preparados y que nadie se iba a atrever a romper esa guardia que estaba frente al sepulcro. Bueno, se nos habla de un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres son las que habían seguido a Jesús desde que Él inicia el último viaje o en su viaje hacia Jerusalén. Nosotros sabemos que hay muchas mujeres que le acompañan. Nos habla de que estas mujeres le servían de sus bienes. Dice, y ellas, habían seguido a Jesús, habían ido incluso habían ido a la cruz, habían hecho muchas cosas, y ellos se presentan, dice, con un objetivo que era de ungir el cuerpo de Jesús. El objetivo era ungirlo, el hecho era ungirlo, pero con el objeto de preservar su cuerpo, que mantuviera durante algún tiempo más, se mantuviera, pero más bien de los efectos de la muerte, del deterioro natural que se da en una persona que ha fallecido. Estas mujeres, ya no vamos a entrar en detalles, eran de trasfondos muy diferentes, eran mujeres de diferente estrato social. Ahí vamos a encontrar una mujer que le han salido de ella 7 demonios, María Magdalena. Allí estaban las otras Marías.
estaban estas mujeres que habían recibido muchas bendiciones de una u otra forma de Jesús, que habían sido rescatadas. Algunas eran de la alta sociedad, otras eran de estrato humilde, pero había algo que a ellas las unía, y era el amor que ellas tenían por Jesús. Bien, habían seguido a Jesús durante su ministerio. Habían estado con él en su muerte. Sabemos que muy pocos estuvieron a los pies de Jesús. Todos los discípulos habían huido, pero un grupo de ellas estuvo al pie de la cruz, observando todo lo que había pasado. Ellas, nos dice, ya eso es el trabajo en casa de leer los pasajes, dice que ellas incluso vieron a dónde se llevaron el cuerpo, es decir, estuvieron aquella tarde hasta que el cuerpo fue bajado de la cruz y fue llevado por José de Arimatea y por aquel otro hombre el que visitó a Jesús de noche, y lo llevaron y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Ellas esperan que el viernes ya no había mucho por hacer porque comenzaba el día de reposo, pero ellas van a esperar a que termine ese día. Terminaba hasta el siguiente sábado en la noche. Entonces ellas no podían hacer nada. Seguramente, aparte de todo, la mayoría de comercios estaban cerrados, pero terminando ese día de reposo, compraron, prepararon, y ellas esperaban la primera oportunidad para ir a ungir el cuerpo de Jesús, y este se presenta a las primeras horas del día domingo. Solo una cosa a ellas les preocupaba. Ellas no tenían miedo de los judíos, ellas no tenían miedo de los romanos. Lo único que les preocupaba, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Este es un gran ejemplo del amor hacia Jesús, de mujeres que no se ponen barreras, que no ven los obstáculos, o si los ven, ellas dicen vamos y ya veremos qué hacemos. Es su única preocupación, pero veamos que en esa única preocupación Dios va a estar con ellas. Bueno, cambiamos. Dice, bueno, cuando ellas llegan ante los ángeles, ellas van a encontrar, van a tener un encuentro con ellos. Cuando ellas llegan y ven la piedra removida, pues dicen que ellas se espantaron. Ellas, primero, bueno, se sorprendieron, se espantaron, dicen, alguien se ha robado el cuerpo. Incluso nos dice que una de ellas, María Magdalena, corre a avisar a los discípulos para decirles, el cuerpo del Señor ha sido robado. Pero en todos los acontecimientos que empiezan a pasar uno tras otro, vamos a ver los mensajes de estos ángeles. Y el primero casi de ellos es, no temas. O sea, no tengan miedo. ¿Cuántas veces el Señor, a través de su historia, de su palabra, a través de las Escrituras, encontramos esta frase, no temas, no tengas miedo, no tengas preocupación? O sea, siempre el Señor nos dice esa palabra, y que nosotros deberíamos de tener presentes en cualquier circunstancia de nuestra vida. No temas. La pregunta, la siguiente declaración dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Aquí podríamos lanzar una pequeñísima crítica a aquellas mujeres. Ellas iban a buscar un cuerpo muerto, un Jesús muerto. ¿Sí? Pero yo creo que con todo lo que ellas hacían, es una cosa, una nimiedad, diría alguien. Y el mensaje es maravilloso, dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Eso debería de ser un mensaje para todos y cada uno de nosotros en cada circunstancia de la vida. ¿Qué Jesús nosotros buscamos? ¿El que ha muerto o el que vive? ¿Sí? Y dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Entonces el mensaje para aquellas mujeres es impactante, y entonces aquellos ángeles dicen, acuérdense de lo que les habló, cómo os dijo,
Y entonces ahí vienen muchas referencias de cómo Jesús mismo siempre les declaraba, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y muera, pero resucitará al tercer día. Entonces ellas no lo recordaron. Habrá que suceder otras cosas para que ellas recuerden que Jesús muchas veces se los dijo, pero por alguna razón que no es una razón humana, sino es una razón espiritual, para ellos todavía estaba oculto el significado de aquellas palabras. Quizás ellas esperaban una aplicación a veces espiritual o de una explicación muy sofisticada, pero el mensaje era sencillo: voy a resucitar. Y dice, vayan pronto y digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Eso es, dicen, vayan y digan a los discípulos. Y ellas entonces son ahora las segundas portadoras de ese mensaje de que el Señor ha resucitado. Bien. La gloria de la Pascua. Esa Pascua es un día, como yo les decía, es un día glorioso. Es un día que el pueblo cristiano no puede esperar un año para recordarlo, vivirlo durante una semana, concluirlo el domingo con la resurrección y el lunes nuevamente esperar un año. No. Les quiero decir, por cierto, que la Pascua para el pueblo judío duraba 50 días. Es decir, comenzaba el día de Pascua, que era el domingo o el sábado, porque ahí hay diferencia de días en cuanto a cómo ellos lo celebraban, pero duraba 50 días, el cual culminaba con el día que se le conoce como el Pentecostés. O sea, 50 días ellos celebraban la Pascua. Entonces el pueblo cristiano debería de vivir el día de resurrección por lo menos 50 días, que ese día de Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Variaciones de 1 o 2 días cuando mucho, por las interpretaciones que tienen los judíos y la interpretación que tiene la iglesia del Señor, pero nuevamente la resurrección no es algo que se celebra un domingo nada más. El pueblo judío lo celebraba 50 días. Y les puedo decir que el pueblo cristiano del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, celebraba esta Pascua con un gran fervor hasta el día de Pentecostés. ¿Sí? Entonces dice que Cristo, esa gloria de la Pascua representa muchas cosas. Primero, que Cristo manifiesta su poder. Es decir, el que había dicho, yo tengo poder para poner mi vida, pero también tengo poder para tomarla. Cristo voluntariamente entrega su vida a lo que el Padre ha designado. Él resucitado en gloria. Su vida fue restaurada en el sentido más completo de la palabra. Cuando Él resucita, Él nuevamente tiene, por decirlo fácilmente, Él vuelve, todos los signos vuelven a estar en Él, todos los signos vitales. Él se levanta. Vamos a ver ahorita qué significa todavía más esto. Dice, su resurrección es una evidencia de su victoria completa sobre la muerte. Hasta este momento solo había sido aplazada temporalmente. Todos aquellos que habían sido resucitados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, incluyendo por ejemplo a Lázaro, todos habían vuelto a la vida, pero ellos habían vuelto solamente con un cuerpo que se seguiría deteriorando a través de los años para finalmente volver a morir. Pero Cristo cuando Él se levanta, ahora Él ya no volverá a morir. Su cuerpo ya no presentará el deterioro de lo que nos va llevando cada día a la vejez. Por ejemplo, no necesita comer, pero puede hacerlo. Solo conserva las marcas de los clavos y de la lanza, que traspasó su costado. Y quizás también esas marcas
que muchas veces hacemos referencia en sus manos, pero seguramente también estaban en sus pies. Esas marcas son las que permanecen, pero ahora es un Cristo glorificado. Él, en el Apocalipsis 1:18, lo resume en una gran expresión. Dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es decir, él no va a vivir hasta que, cuando él nació bebé en Belén, nosotros sabemos que su cuerpo fue experimentando las transformaciones físicas propias de cada edad. Él fue creciendo. Acuérdense que él crecía en sabiduría y en conocimiento, pero también crecía físicamente. En este momento Jesús dice, él dice, ahora vivo por los siglos de los siglos. Aquí hay tres verdades que tenemos nosotros que tener. Cristo murió verdaderamente. Él murió verdaderamente. Yo a veces por ahí oigo frases de que quieren suavizar. No, Jesús murió, porque no puede resucitar nadie que antes no haya muerto. Él murió realmente, pero realmente Él resucitó. ¿Para qué? Para no morir jamás. Vivo por los siglos de los siglos. Y hay un amén, una exclamación, ¿sí?, de glorificación, de aceptación a esa frase. Y después dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte lo absorbió, sí, pero él cuando se levanta victorioso, él lleva esas llaves de la muerte y del Hades. Es el único que puede cerrar y que puede abrir estos dos lugares, por decirlo de alguna forma, solamente están en sus manos. Apocalipsis 1:18, este es Cristo resucitado. En segundo lugar, también nosotros vemos, dice, el Padre honra a Jesús. Si el Padre en un momento dado entregó al Hijo, dio a su Hijo unigénito, si en un momento se apartó de Él, como ya lo hemos explicado, a causa de todo el pecado que cargó sobre Él, ahora el Padre va a honrar a Jesús. En Hechos 2:24 dice, y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. O sea, Dios no lo abandonó al final, aunque Cristo mismo tenía poder para dar su vida y tenía poder para volverla a tomar, el Padre le levantó, que al final ambos son uno en el poder del Espíritu Santo. Cristo fue resucitado. Dios mismo proclamó su amén, es decir, es como decir, así sea, o sea, Cristo es resucitado. Él no puede estar ahí, Él no puede ya permanecer. Es como cuando nosotros tenemos un gran problema, pero alguien nos declara libres y dicen, eres libre, ya no puedes estar ahí. Así también el Padre declara, Cristo ya no puede estar en el fondo de la muerte, Él es libre. Dice, Dios lo exaltó para ser la piedra principal sobre el ángulo. O sea, eso estaba profetizado desde el tiempo antiguo, que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Es decir, la piedra sobre lo que se construye todo es Cristo. Y luego la frase que yo creo que de las que más nosotros escuchamos en los cantos de alabanza, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. No hay otro nombre, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, sino solamente es Cristo. Dice, para que todo se doble sus rodillas delante de Él. La bendición de la Pascua. O sea, Cristo es glorificado, Cristo es levantado, Cristo es aceptado, pero hay unos frutos que nosotros como pueblo cristiano debemos de disfrutar, debemos de gozar, debemos de vivir en ellos. Por eso les digo que la Pascua no termina el domingo, la Pascua comienza el domingo, y tampoco quiero decir que termina el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés el Espíritu Santo es derramado para todavía derramar una bendición mucho más grande sobre el pueblo de Dios. Primero, todo lo que el Redentor ganó, todo lo que
Cristo ganó es concedido a su pueblo. O sea, todo lo que Cristo, por eso la palabra de Dios también dice en alguna otra ocasión que nosotros somos coherederos con Cristo en el reino de los cielos. O sea, todo lo que Cristo llegue a tener en su gloria va a ser de su pueblo. O sea, Él lo conquistó para nosotros. Aleluya, deberíamos de gozarnos en esa palabra, en esa expresión. Él es Salvador y Él es también mediador. Él no nada más se va a presentar ante el Padre y decir, consumado es, he cumplido mi palabra. No, Él quiere decir que Él está con nosotros cada día. Él está cada momento intercediendo por nosotros. O sea, Él no solamente entonces conquista, no solamente otorga, sino que Él participa en otorgar las bendiciones para su pueblo. Él trabaja a través del Espíritu Santo para salvar y bendecir. Todas las personas que han caído en un problema espiritual tienen la oportunidad de restaurar sus vidas por lo que Cristo, por el poder que Cristo fue levantado en su resurrección. Siempre decimos, muchas veces por su muerte, sí, fueron perdonados nuestros pecados, sí, pero por su resurrección Él conquistó las cosas que ahora Él comparte para los suyos. Él sufrió la ira del pecado, pero puede decir, mírenme, sus pecados se han ido. Es cierto, en la cruz pagó nuestros pecados, bueno, ya los pagó, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y entonces ahora Él perdona nuestros pecados. Dice, no solo los perdona, sino los quitó, los borró, dice, se han ido. Porque toda su obra se completa en la resurrección. El fruto de la vida eterna. Este es una de las grandes bendiciones que el pueblo de Dios tiene que disfrutar cada día. No solamente el domingo de resurrección, sino el fruto de la vida eterna. Dice, Jesús resucitado ahora resucita a otros. Por eso hay una frase que dice, Él es el primogénito de los muertos. Es decir, cuando hay un primogénito, quiere decir que hay un segundo, un tercero y más, ¿no? Entonces Cristo es el primogénito de los muertos, es decir, el primero de muchos que han estado muertos, y por lo tanto, si Cristo resucitó, todos estos muertos que permanecen o están en Él, también serán resucitados. Segundo, dice, el Señor trae vida a otros. Su resurrección es la evidencia de nuestra justicia. O sea, imagínense muchos de los grandes héroes que han dado su vida por sus naciones, por sus países. Lo único que queda de ellos es levantarles un busto, un monumento en memoria de este hombre que ha dado su vida por su país. Hay muchos héroes que han dado su vida por su país, pero Cristo, el Cristo resucitado, es un Cristo vivo que nosotros por eso no lo representamos a través de una pintura o a través de un ídolo, de una estatua. No, es un Cristo vivo, es un Cristo resucitado y Él es la evidencia de nuestra justicia. Él se presenta delante del Padre por todos y cada uno de nosotros. Es la evidencia de nuestra santificación. El Cristo resucitado también representa a aquel hombre que ha sido depravado en su vida, pero cuando conoce al Cristo resucitado, puede iniciar una nueva vida. Como muchas de aquellas mujeres que le seguían. Y para mí María Magdalena es de las que más me conmueve, de a dónde el Señor la levanta, de a dónde el Señor le perdona sus pecados, de a dónde el Señor ahora la coloca y le da una nueva vida, una vida muy diferente, una vida con una dignidad diferente a como el mundo se la había dado. Este es el Cristo que nosotros conocemos, el Cristo que nos rescata a nosotros de nuestra vana manera de vivir y nos concede la gracia del Padre. Dice, y además es la señal de nuestra glorificación. Es decir, si Cristo resucitó, quiere decir que algún día nosotros
también resucitaremos. El Señor de la vida es la fuente de la vida. O sea, nosotros podemos tener vida porque Él vive. Por eso, es el poder de la vida y la esperanza de la vida. Nosotros entonces sabemos y creemos que no todo termina aquí en la tierra, sino que algo mejor está preparado, porque Él lo conquistó, lo ganó en la cruz del Calvario y lo completó en su resurrección. Bien. El fruto de la vida eterna. Él obtuvo el derecho de la vida eterna para los pecadores. Es decir, todos los pecadores tienen ahora la oportunidad de reiniciar su vida. Todos aquellos que escuchen la palabra de Dios, todos aquellos que quieran, porque el Señor no obliga a nadie. Y esto no tiene nada que ver con mis méritos, no. Él fue el que pagó todo. Lo único que nosotros tenemos que es ir a Él y tener la oportunidad de una nueva vida. Por eso aquel ladrón que muere en la cruz del Calvario únicamente le dice: Señor, solo te pido una cosa, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la vida eterna para los pecadores, la vida eterna no es solamente para la iglesia o para los santos, porque entonces creo que el cielo estaría medio vacío. Es para los pecadores. Él también la hace eficaz. Nadie la puede, cuando Él otorga la vida, nadie la puede revocar, nadie puede impedirlo. Él la da. La salvación comienza con implantar vida en el pecador. Una persona que piensa que su vida ha llegado al límite, el Señor le implanta nueva vida e inicia una vida diferente, una vida restaurada, una vida de un nuevo comienzo en Cristo Jesús. En la fuente donde la muerte empezó, que es en el alma. O sea, la resurrección no solamente es cuando morimos, sino en el momento que nosotros conocemos a Cristo, ya hay una resurrección, una nueva vida. Nosotros, eso es algo que debe de disfrutar el pueblo de Dios, también por medio de la resurrección, una nueva vida, una novedad de vida, un nuevo comenzar, un nuevo amanecer, un empezar de nuevo de aquello que estaba perdido. Pero lo más importante, dice, esta obra se completará ¿cuándo? En su venida. Y de esto hablaremos en otras escuelas dominicales. Dice que los muertos en Cristo, o sea, los que han muerto, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en nuevos de ojos y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos para siempre con Él. Dices, y también el apóstol Pablo, donde está, en el versículo que nosotros tenemos para memorizar el día de hoy, nosotros vamos a encontrar más adelante, si se predica que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Bueno, aquí era que cristianos, no se está refiriendo a incrédulos, sino se está refiriendo a cristianos, habían empezado a decir que no existía la resurrección. Pero ese es otro tema. Pero dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Es un juego de palabras. Si Cristo resucitó, hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces, si la iglesia de Cristo cree que Cristo resucitó, debe creer que un día resucitará con Cristo en el reino, hacia el reino de los cielos. Si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana, es decir, no vale. Es una fe sin valor. Muchos han pretendido a través de la historia creer en un Cristo a su forma de ver. Yo diría, cada quien puede creer en Cristo como quiera, pero nunca creer en un Cristo no resucitado. Si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana, y entonces hay algo que todavía dice, y entonces todavía peor, aún estáis en vuestros
pecados. O sea, si Cristo no resucitó, no solamente no resucitaremos, sino aparte, entonces nuestros pecados no han sido quitados, no han sido cubiertos. Entonces la resurrección avala no solamente la seguridad de la vida eterna, sino también que nuestros pecados han sido quitados. Y así lo dice el apóstol. Dice, entonces también los que durmieron o murieron en Cristo, perecieron. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, pues entonces pobrecitos aquellos que murieron creyendo en Cristo, pues hasta ahí llegaron. ¿Sí? Hasta ahí llegaron. O sea, no hay esperanza para ellos. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si solamente creemos en un Cristo para esta vida, así debemos interpretar esta frase. Si solamente esperamos en un Cristo para esta vida, somos los más dignos de con misericordia de todos los hombres. Es decir, somos dignos de que nos tengan lástima. Porque al final creeremos en un Cristo para esta vida, pero cuando muramos, seremos como todos los hombres. Pero no es así. Cristo resucitó y quiere decir que también nosotros reinaremos con Él. Dice, porque así como en Adán todos mueren, o sea, no es por Adán, sino en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Entonces, esta es una doctrina que nosotros debemos de vivir todos los días de nuestra vida. La resurrección no se acaba el domingo, comienza el domingo de Pascua. Bueno, para el judío terminaba el día de Pentecostés, pero ese día el Espíritu Santo es derramado en la iglesia, entonces cada día nosotros vivimos esa resurrección. Ya nada más hace la aclaración, pero cada uno en su debido orden. O sea, todos vamos a estar en su debido orden, pero primero es Cristo, las primicias. El primero que resucitó y que vive por los siglos de los siglos es Cristo. Pero después añade, luego los que son de Cristo. O sea, todos los que son de Cristo algún día van a resucitar. Por eso también dice, y estaremos con Él para siempre en los cielos. ¿Y cuándo va a suceder esto? Dice, en su venida, el día que Cristo regrese, todo su pueblo resucitará. Bueno, al menos los que estarán vivos no. Por eso dice el apóstol en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir a Cristo en las nubes. Ese transformado ya no va a ser este cuerpo que nosotros tenemos, sino un cuerpo glorificado. Si nosotros tomamos y vemos que Cristo, cuando resucita, mantiene las cicatrices que están en su cuerpo, entonces creo que también nosotros resucitaremos a nuestra semejanza, pero un cuerpo glorificado, y que es un tema para otra ocasión. Bien. Y aquí entonces nosotros concluimos. Nosotros creemos en este Cristo resucitado. Y esto no acaba el domingo de resurrección, sino es algo que debemos de vivir cada día para gozarnos, para glorificarnos, para glorificarnos en Cristo, para gozarnos con Él, pero sobre todo en cada circunstancia de nuestra vida. Quizás muchas veces los problemas han llegado a nosotros y hemos levantado tal vez la bandera de la derrota, pero usted siempre recuerde que en Cristo siempre hay una esperanza de resurrección. Siempre en Cristo nosotros tenemos la esperanza de un nuevo amanecer, de un nuevo comenzar, de un nuevo levantarnos, que en Cristo su iglesia tiene una nueva esperanza cada día. Y esta se va a ir renovando cada día, pero un día, cuando Cristo venga por su iglesia, estaremos para siempre con Él. Que el Señor nos ayude
nos anime y nos guarde para mantenernos fieles hasta el glorioso día de su venida. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que tú hiciste, Señor, lo que tú tuviste que pagar, Señor, para que los tuyos pudieran estar contigo en el reino de los cielos, Señor. Fue un gran costo, Señor, a un gran sufrimiento, Padre eterno. Pero la ganancia, Señor, es muy grande, Señor. Ya de por sí, Padre eterno, en esta vida, Señor, a través de la resurrección, Señor, en primer lugar que nos has levantado, Señor, de una vida vana de pecado, Señor. En segundo lugar, Señor, que cada día renuevas nuestras esperanzas, Señor, cuando muchas veces pensamos que todo está perdido, Señor, en la enfermedad, Padre eterno. Ahí está tu misericordia, Señor, para vivificarnos y darnos fuerzas, Señor. Lo podemos ver en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Tú siempre estás ahí, Padre eterno, para comenzar de nuevo, Señor. Para aún empezar de nuevo, pero aún esto, Señor, solamente es la primicia, porque todo se completará gloriosamente cuando tú vengas por tu iglesia y nos lleves, Señor, a cada uno, Padre eterno, para estar contigo, como dice tu palabra, y estaremos para siempre con Él, Señor, donde tú, Señor, enjugarás toda lágrima, Señor, donde tú, Señor, terminarán todos los dolores, Señor, de nuestro cuerpo, Padre eterno, y ahora estaremos para siempre contigo, Señor. Que eso nos anime cada día, Padre eterno. Que la resurrección es la Pascua, Señor. El salto, Señor, que debemos vivir cada día, Señor, para recordar, Señor, lo que tú ganaste en la cruz del Calvario, pero lo coronaste con tu resurrección aquel domingo maravilloso, Señor. Amén. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.